exactamente tal y como quizá pues el cielo lo contempla. No sé si me explico, ¿vale? Nosotros creo que somos todos conscientes de que las señales del fin comenzaron hace, pues, en cifras redondas, unos 2 siglos, ¿de acuerdo? Unos 2 siglos, con las señales cósmicas, oscurecimiento del Sol, enrojecimiento de la Luna, caída de estrellas, etc. Cuando nosotros tomamos la descripción que se hace en Apocalipsis del sexto sello, nos damos cuenta que el sexto sello en su cumplimiento histórico comienza con esas señales también, ¿de acuerdo? De modo que el tiempo que, sobre todo en el libro de Daniel, se indica como tiempo del fin para la humanidad, tiene que ver exactamente con el tiempo que se presenta en Apocalipsis para el sexto sello. Empieza con las señales cósmicas y termina con la segunda venida. Estas señales, evidentemente, se han ido incrementando. Y nosotros podemos ver que desde este comienzo de siglo, desde el famoso ataque a las Torres Gemelas, pues se han ido incrementando todas las señales, pero de una manera alarmante. Señales, por ejemplo, como el calentamiento global, cosas que uno no podía ni imaginar, ¿no? Y evidentemente, aunque la que estamos viviendo ahora no tiene la trascendencia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero sin embargo ha afectado o está afectando al mundo entero de tal manera que los creyentes nos hacemos preguntas. Yo creo que el pastor Stephen Bohr, que habréis oído y habréis escuchado o escucharéis con frecuencia, da en el clavo cuando dice que todo esto, o lo que está ocurriendo ahora, es principio de dolores. Esto dice el Evangelio, ¿de acuerdo? Principio de dolores. No es el final de los dolores, no es el parto, es principio de dolores. Y nosotros podemos pensar en la década de 1880, cuando nuestra obra llevaba apenas cuatro décadas, que en Estados Unidos hubo un movimiento que quería implantar la observancia del domingo y que, bueno, el hijo de la Managua llegó a estar en la cárcel y hubo pastores adventistas que estuvieron en la cárcel sencillamente porque los acusaron de trabajar el domingo. Claro, de todas estas experiencias, bueno, debo decir, por precisar quizá un dato, que el senador Blair, por New Hampshire, presentó un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos para promover el Día del Señor como el Día de Adoración en mayo de 1888, el año del famoso Congreso de Minneapolis. De esto han pasado 132 años. Claro, alguien puede decir, bueno, pues a partir de ahora igual pueden pasar otros 132. Pues yo no lo creo, Yo no lo creo. Vamos a ir centrándonos. En 2011 se formó la Alianza Europea del Domingo y sabemos que esto no es solamente en Europa, sino que hay muchas naciones del mundo que están tratando de alguna manera darle fuerza al domingo como un día festivo para recuperar tiempo para la familia, para el descanso, hacer frente al estrés, etc. Y esto recientemente, hace 5 años, pues el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, alabado seas, pues volvió otra vez a enfatizarlo, tomando la descripción bíblica del sábado judío, según la encíclica, pues llega a darle valor, o quiere darle valor al domingo, ¿no? Pero claro, lo cierto es que se trata de, indirectamente, darle valor ese día, al sábado, al domingo, que no es el día del Señor. Claro, alguien podría pensar que poco tiempo después ya se podría implantar la ley dominical. Bueno, pasado 5 años y nosotros seguimos así. Es evidente en Pentecostés y la tardía va a ser de la misma manera, ¿de acuerdo? A nivel mundial. Y la situación que estamos viviendo creo que lo está propiciando. Mirad, yo quiero hacer referencia al programa de la Asociación General titulado 100 días de oración. Sabéis que estamos en pleno programa y que durará hasta el 4 de julio. Hay 3 motivos de oración. Y el primero que plantea la Asociación General es, sencillamente,
el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que esta es una necesidad principal, prioritaria, fundamental, para prepararnos para este tiempo, a fin de estar listos cuando el Señor venga. Es verdad que van a suceder muchas cosas. Es verdad que van a ser tiempos extraordinarios, pero van a ser sobre todo extraordinarios para el pueblo de Dios. Mirad, yo no quiero hacer mucha más referencia al artículo que mencionaba al principio, pero sí que hay algo que quiero decir. Es evidente que va a llegar tiempo en el que habrá que abandonar las grandes ciudades. Pero ese tiempo, según Amana White, todavía no ha llegado. Que algunos tienen la oportunidad de ir a vivir al campo y tener una vida más sana, evidentemente eso Dios lo va a aprobar, claro, eso no tiene discusión, eso es así. Pero no todo el mundo tiene los recursos para hacerlo, ni la oportunidad ni la posibilidad, ¿de acuerdo? Ahora, él ya da una señal y dice que cuando en Estados Unidos se imponga la ley dominical, en ese momento, evidentemente, será la señal para el pueblo de Dios para salir de las ciudades, de las grandes ciudades. Igual que lo fue para los cristianos de Jerusalén, cuando los romanos sitiaron la ciudad. Fue la señal para abandonar la ciudad. Luego, por circunstancias históricas, sabemos que tuvieron tiempo de sobra para salir hasta que el sitio de nuevo llegó a centrarse. Pero mirad, haciendo referencia, porque quiero decir que no puedo decir las cosas ni en mayor medida ni con más claridad que están en este libro. Entonces yo he hecho una síntesis de él. Y os voy a decir los 7 puntos que a mí me parecen decisivos. O si queréis, le podemos llamar 7 pasos fundamentales, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta la venida de Jesús. Estos 7 pasos los he agrupado en 3 partes, o si queréis en 3 grupos. El primero tiene que ver con el ministerio de preparación de la Iglesia. Es decir, hay una serie de pasos que le afectan a la Iglesia, nos afectan a nosotros. Nosotros somos los protagonistas. Hay otro grupo de pasos, de puntos decisivos, que tienen que ver a lo que he puesto en segundo lugar, el movimiento de resistencia y sus consecuencias. Naturalmente, ese movimiento de resistencia lo van a protagonizar aquellos que creen de otra manera, aquellos que nos van a hacer frente a nuestro mensaje, aquellos que no lo van a aceptar, se van a resistir y van a reaccionar, pero eso tendrá unas consecuencias. Y el tercer grupo, que comenta solamente un punto, es la firme acción de Dios en favor de su pueblo. Así que en el primer punto, el ministerio de preparación de la Iglesia, ¿de acuerdo? La primera parte, mejor dicho, la parte que corresponde a la Iglesia, comprende, hay manera de ver, 3 puntos. 3. Mirad, el primero, hace falta que haya un movimiento de reavivamiento y de reforma en el pueblo de Dios. Hay muchas citas de la Amana White. Hay un mensaje claro que Juan escribió hace casi 2000 años para la iglesia de la Odisea, para nosotros. Y ahí está el mensaje de reforma en esencia. Esto lo dice claramente el Espíritu de Profecía, ¿de acuerdo? ¿Qué es el reavivamiento? Es un sentimiento de necesidad espiritual, de que el Espíritu del Señor dirija nuestra vida, ¿de acuerdo? De sentirnos insuficientes, de sentirnos pobres de espíritu y no ricos. Ese es el reavivamiento que el Señor espera en nosotros. ¿Y la reforma qué es? Pues cambiar las cosas que debemos cambiar. Mirad, yo no voy a entrar en detalles, pero todos somos conscientes. Yo creo que los que os habéis añadido a la red de la reunión sois hermanos que tenéis inquietudes, que estáis preocupados por una buena preparación, que estáis viendo el Evangelio de una manera sólida. Quiero creer eso y creo que no me equivoco. Pero sabéis que a nivel de alimentación, por ejemplo, a nivel de estilo de vida, hay muchos aspectos en los cuales nosotros podemos ir ganando terreno y mejorando, reformando nuestra vida. Ahí tiene que ver la reforma. Hábitos, costumbres, ajustarnos al plan de Dios. Entonces, hay
un reavivamiento y una reforma que lo tiene que protagonizar el pueblo de Dios. Esto afecta al ministerio de preparación de la Iglesia, nos corresponde a nosotros. Y tenemos que empezar por ahí. Y claro, ese paso, una vez que lo demos debidamente, tengo aquí muchas citas, yo lo voy a dejar pues, para después, cuando tengamos alguna pregunta y tal, y de momento voy a tratar de no usarlas, pero es que la mano hoy tiene cantidad de citas que son preciosas en ese sentido. Paso al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la lluvia tardía y el sellamiento. Fernando Chay dedica un apartado a cada una de estas ideas o de estos puntos. Yo lo he cogido en uno solo, el segundo. Lluvia tardía y sellamiento. ¿Por qué? Porque el uno es consecuencia de la otra. La lluvia tardía es una promesa del Señor, una promesa que tenemos en las Escrituras, algo que está por cumplirse y algo que necesitamos. Hay quienes se han preocupado, por ejemplo, por el momento final, cuando estemos sin intercesor en el cielo, cómo nos mantendremos sin pecar. Hermanos, la Iglesia no debe preocuparse por esto. Esto Dios lo tiene todo previsto. Lo que tenemos que preocuparnos es de recibir la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Y Él será el que nos va a guardar. Fijémonos en un ejemplo. El apóstol Pedro. Pedro, cuando Jesús fue apresado, sabemos que le negó. Y le negó soltando pues algunos tacos bastante subidos de tono para que entendieran que él no era un seguidor de Jesús. Pocos días después, no demasiados, Pedro en Pentecostés está allí afrontando las autoridades religiosas, políticas y militares, diciendo que habían crucificado al Cristo, al Hijo de Dios. ¿Quién había cambiado a Pedro? ¿Se había cambiado él? No. Lo hizo el Espíritu Santo, la lluvia temprana. Y esto es lo que hará el Señor con su Iglesia. No nos tiene que preocupar cómo podremos resistir. Nos tiene que preocupar tener o no la lluvia tardía, porque lo hará el Espíritu Santo en nosotros, nos dará poder, nos dará fuerza, nos va a sostener y nos va a mantener fieles al Señor. Y nos ayudará a obedecer. ¿De acuerdo? Así que lluvia tardía y sellamiento es un segundo punto que es fundamental. Y por favor, el sellamiento no lo compliquemos. El sellamiento lo produce el Espíritu Santo. Él es el que sella. Él es el agente sellador. Y sella con el poder de Dios. Y no nos olvidemos de que el primer ser sellado fue Adán. ¿De acuerdo? Y que todo hijo de Dios que sea salvo y esté en la tierra nueva habrá sido sellado. Y que habrá un sellamiento especial en el tiempo del fin, claro. Pero ya hablaba Pablo a los efesios y a los corintios de que habían recibido el sello de Dios. Eso lo vemos en la Escritura. ¿De acuerdo? Así que lo que nos tiene que preocupar es recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Con él viene el sellamiento de una manera, diríamos, normal y totalmente, diríamos, consecuente. Con la lluvia tardía, esto implica el sellamiento. Es así. Podemos abundar después si alguien tiene alguna pregunta precisa y si tenemos la oportunidad. El segundo punto. Hemos hablado, primero, movimiento de reavivamiento y reforma. Segundo, lluvia tardía y sellamiento. Tercer paso decisivo o tercer punto decisivo. El fuerte pregón y el zarandeo. ¿Quién le va a impedir a la Iglesia, cuando seamos objeto de la lluvia tardía, que se predique el Evangelio? ¿Recordáis lo que dice Apocalipsis 18:1? Ese ángel poderoso que desciende del cielo y que alumbró toda la tierra con su gloria. Es el ángel que representa al Espíritu Santo y que representa la lluvia tardía. Con su gloria, no con la nuestra. Es el mensaje, no el mensaje, es el poder que da fuerza al tercer mensaje de Apocalipsis. ¿De acuerdo? El mensaje del tercer ángel, recibe todo el poder con la lluvia tardía. Y eso va a provocar el fuerte pregón. De modo que una vez que la lluvia tardía se derrame en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios va a ser sellado. Es verdad que pasará un tiempo hasta que se complete ese sellamiento y ese sellamiento lo va a dejar ratificado o la segunda venida de Cristo o, si el Señor nos llama al descanso, la muerte. Claro, ¿de acuerdo? Pero sellamiento y fuerte pregón son consecuencias
de la lluvia tardía. Y yo he puesto en tercer punto el fuerte pregón y el zarandeo, porque claro, ¿qué representa el zarandeo? La mano voy a hablar bastante también, y algunos temen el zarandeo. No tenemos que temer el zarandeo. Tenemos que temer no ponernos nosotros en manos de Dios. Eso sí, pero el zarandeo no hay que temerlo. Si yo acepto el mensaje que el Señor da a la iglesia de la Odisea y reconozco mi pobreza espiritual, mi necesidad de justificación por la fe, y yo me entrego al Señor y pido que el Espíritu Santo sea derramado en mi vida, no tengo que temer el zarandeo. Ahora, el zarandeo le va a afectar al que se crea suficiente y naturalmente será cribado y será dejado fuera. Eso es una realidad que va a ser indiscutible. El zarandeo dejará fuera a todo aquel que no se prepare como es debido. Dejad que echemos mano un momentito a la parábola de las 10 vírgenes. Todas las vírgenes eran iguales. Todas las vírgenes tenían una medida del Espíritu Santo porque tenían lámparas y las lámparas alumbraban. Todas estaban esperando al esposo. Pero unas hicieron provisión de aceite. Es lo único que las diferenció del resto. ¿Qué representaba la provisión de aceite? Representaba al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo. Las otras no se preocuparon tanto y cuando se dijo que venía el esposo, quisieron comprar y ya no había. ¿De acuerdo? Que fueron zarandeadas. Ese es el zarandeo. No tener preocupación por las cosas espirituales en la medida en que el Señor lo espera, en la medida en la que el Señor lo merece. Cuando hay cosas que quizá estamos amando, si no por encima al mismo nivel que el Señor exige nuestro amor prioritario y nuestra dedicación. Todo lo demás, ¿de acuerdo?, está en segundo lugar y lo que necesitamos el Señor nos lo dará por añadidura. Así que los 3 puntos que afectan al ministerio de preparación de la Iglesia son, primero, repito, reavivamiento y reforma. Segundo punto, hemos dicho lluvia tardía, sellamiento. Tercer punto, fuerte pregón, zarandeo. Claro, el zarandeo no lo vamos a protagonizar, pero nos puede afectar si no estamos preparados. Esos 3 puntos tienen que ver con la Iglesia. Los 3 puntos siguientes tienen que ver con el movimiento de resistencia y sus consecuencias. El primero es el movimiento de resistencia de los poderes aliados. Y para esto, nosotros sabemos que, aparte de la explicación magistral que da Fernando Chaig en este librito, lo encontramos también en los eventos de los últimos días, ¿de acuerdo? Bien, tenemos en cuenta que hay 3 poderes que van a estar en coalición. Poderes políticos, poderes religiosos y el espiritismo. Van a estar perfectamente unidos para hacerse fuerte y resistir la influencia del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que hay 2 grandes poderes en Apocalipsis 13, una bestia que sube de la tierra, pero antes de que suba de la tierra esa bestia hay otra que ha subido del mar, ¿de acuerdo? Y las 2 coaligadas son las que, con la ayuda del dragón o del espiritismo, van a hacer un frente de resistencia al pueblo de Dios. Claro, mientras el pueblo de Dios ha estado buscando el Espíritu Santo, ha estado preparándose, estudiando la Escritura, tenemos que conocerla. Hay una cita, permitidme que lea una cita que tenía para el final, pero no quiero que se quede sin leer. Es cortita, Mirad. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Y añade, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Quién va a ser el autor de esos engaños? Lo conocemos. Sabemos que además se va a hacer pasar por Cristo mismo, que va a hacer milagros, que va a tratar de imitar su voz y hablar como Jesús lo hacía. Claro, va a añadir alguna cosa que a él le interesa en ese momento. Y es decir, que los problemas que está teniendo la humanidad, porque la humanidad va a ir teniendo cada vez más problemas. Estamos ahora viviendo un problema que afecta no al pueblo de Dios, afecta a la humanidad.
habrá cada vez más problemas. Y si leemos el conflicto de los siglos, veremos que el principal causante de los problemas es el mismo que será pasar por el Cristo. Es así. Y llegará un momento, cuando sea necesario, que nos va a acusar a nosotros, ¿de acuerdo?, de los problemas. Dirá, el Señor, Dios Padre, sencillamente no puede tolerar la desobediencia a sus mandamientos de este grupo, y por eso ocurren estos males. Entonces, claro, llegará a hablar de tal manera, tendrá un brillo tan deslumbrante que a los que no conozcan las Escrituras los va a deslumbrar. Y a algunos que las conozcan, pero no suficientemente, también nos puede deslumbrar. Por eso la hermana White nos advierte, tenemos que estudiar las Escrituras. Del legado que ella nos ha dejado, cuanto más conozcamos mejor. Pero hermanos, tenemos que leer las Escrituras en profundidad. Sobre todo Daniel y Apocalipsis. Y en este capítulo que estamos mencionando, el capítulo 13, se habla con claridad de cómo estos poderes se van a mover, van a hacer una coalición y esa Trinidad que se opone a la voluntad de Dios, el poder político con los poderes religiosos y el espiritismo, sencillamente van a tratar de hacerse fuertes. Pero no tenemos nada que temer. El Señor, en su momento, cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó con mano firme hasta que lo introdujo en la Canaán terrenal. Y sabéis que si no entraron antes, si no entraron 40 o 39 años antes, fue por su incredulidad. Pero el Señor los hubiera metido antes si hubieran creído en Él. Esto es lo que a nosotros nos tiene que afectar y lo que nos tiene que hacer pensar. Estamos en manos de un Dios poderoso, un Dios que va a conducir a su pueblo y que lo va a guiar y que nadie se lo va a poder impedir, ¿de acuerdo? Estaremos en sus manos. Yo a veces le he dicho a alguna persona que tiene pues algún vestigio de temor de lo que pueda ocurrir en este tiempo que nos viene, ¿no? Le he dicho, vamos a ver, cuando un niño de 2, 3 años tiene algún problema y está con la madre o el padre o la madre va a permitir que a ese niño le pase algo. Me dicen, no, ni hablar. Digo, bueno, pues Dios nos ama a nosotros un poco más que los padres a sus hijos. Dios no va a permitir que pase nada a sus hijos. Vamos a tener dificultades, pero van a tener bastantes más los que se opongan al plan de Dios. Y cuando se convenga en una noche, en ese golpe final, como dice la hermana White, justo va a ser cuando Cristo venga y se produzca la liberación del pueblo de Dios. No tenemos por qué temer. Tenemos que estar confiados en el Señor. No tenemos que ser presuntuosos, pero hemos de ser confiados y hemos de ser cristianos y cristianas de fe. Así que los 3 puntos que afectan a este movimiento de resistencia son, en primer lugar, esta coalición. En segundo lugar, un tiempo de angustia que se producirá. Porque sí que es verdad que en Daniel, capítulo 12, versículo 1, se habla de un tiempo de angustia cual nunca hubo. Y aquí tenemos que ser objetivos. Algunos han llegado a pensar que ese tiempo de angustia es para el pueblo de Dios. No. Ese tiempo de angustia es para el mundo entero. Es como lo que estamos viviendo ahora. Será tiempo de angustia cual nunca hubo, pero para la humanidad. Este tipo de angustia que algunos llaman tiempo de angustia previo. Así lo explica Fernando Chay. Tiempo de angustia antes de que acabe el tiempo de gracia. Dificultades. Pero iremos adelante. Todo el mundo seguirá viviendo adelante. Y los cultos seguirán en las iglesias y en las empresas seguirá habiendo trabajo. Esto es lo que el Señor nos dice, ¿de acuerdo? Ahora, llegará un momento en que acabará el tiempo de gracia y entraremos en el tiempo de angustia que se llama de Jacob. Pero ahí ese tiempo de angustia para el pueblo de Dios va a tener una dimensión que no va a ser por la preocupación de lo que pueda pasarnos o por la seguridad de nuestras vidas. Va a ser la preocupación que tenía Jacob. Si le había perdonado el Señor y el Señor le iba a proteger cuando venía Esaú con 400 hombres armados, ¿de acuerdo? Va a ser esa preocupación. ¿Estaré verdaderamente arrepentido? Al examinar Jesús mi vida en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ¿habrán sido perdonados todos mis pecados? Cuando las plagas estén cayendo, nos preguntaremos, ¿estaremos nosotros limpios delante de Dios? Esa será la angustia. No nos la van a producir los enemigos de Dios. Nos la va a producir nuestra conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero hemos de confiar en el Señor. Y el Señor nos va a guiar a cada paso. Por otra parte,
el tercer punto, que tiene que ver como punto decisivo, ¿de acuerdo? Como un paso importante en esta fase, va a ser el fin del tiempo de gracia y las 7 postreras plagas, que no afectarán al pueblo de Dios, que no deben preocuparnos. Nos debe preocupar, volvemos al comienzo, nos debe preocupar estar en armonía con el Señor. Quiero decirle al pastor Fernando Baculima que cuando entienda que llegue el momento para abrir paso a las preguntas, por favor, él lo haga, porque yo puedo estar hablando y me puedo pasar de tiempo. Me faltan decir unas pocas cosas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Miguel Fernando? Entonces yo ruego que usted indique, ahora es el momento ya, ¿vale? Muy bien. Entonces, existencia de reacción a la obra de la Iglesia son, primero, el movimiento de resistencia de los poderes aliados, políticos, religiosos, espiritismo. Segundo, el tiempo de angustia que se va a producir, uno, por las circunstancias, ¿de acuerdo? Otro, por las plagas y por nuestra preocupación en la llamada angustia de Jacob. Y en tercer lugar, el fin del tiempo de gracia y las 7 postreras plagas. Apocalipsis 22:11, recordáis, dice, el que sea justo siga siéndolo, el que sea injusto también, y los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis nos describen cómo van a ser esas plagas, que no podemos tratar de explicarlas demasiado. Lo importante es que cuando las veamos no nos afecten. Ahí está lo importante. Y que sabemos que no serán generales, serán parciales. Si fueran generales, con 2 o 3 bastaría para acabar con el mundo entero, ¿de acuerdo? Serán parciales. Las que serán definitivas son ya a partir de la 5ª, 6ª y 7ª. Estas van a influir en todo el mundo, sobre todo la 7ª. Esta acabará con el mundo entero. Y el último punto, de los 7 que hemos mencionado, es la liberación del pueblo de Dios. En Apocalipsis 16, 17, cuando se describe exactamente igual que Jesús dijo en la cruz, consumado es, hecho está, ahí el plan de redención era ya irreversible. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, había reivindicado el carácter de Dios. Había garantizado la estabilidad del universo. Había vencido a Satanás. Y había garantizado la salvación de los redimidos en este mundo. Eso, después de su muerte y resurrección, quedó totalmente garantizado. Pues exactamente igual habrá un hecho está, un consumado es, se dice en Apocalipsis, cuando Jesús, desde el santuario, decida venir ya a buscar a los suyos, que será el broche de la 7ª. Hacemos esto, la de los que le crucificaron y los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Será una resurrección para aquellos que han de ver en primer lugar negra, luego un poquito mayor, hasta que se vaya, hasta que se va, digamos, desenvolviendo, hasta que se va desarrollando. Esa lucecita como la palma de una mano va aumentando en tamaño y ya le van a ver venir, ¿de acuerdo? Los muertos que resuciten, los salvos, no le van a venir hasta que Él no llegue y les llame. Ahora, en esta doble resurrección, habrá unos que le crucificaron, otros que murieron al fe del mensaje del tercer ángel, que será el premio que recibirán de parte de Dios de ver a su Redentor, estos últimos, venir en gloria y majestad. Para nosotros será el peor de los castigos, claro. Yo no sé si podemos pasar ya a las preguntas o leo un par de citas. Sí, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Si Vale, de acuerdo. algún hermano o hermana pues tiene alguna inquietud, alguna pregunta, tenemos unos minutos que podemos hacer la pregunta y podamos salir de algunas dudas. Es así también que aprovecharemos para decir quizá algo más que no hemos dicho en la presentación, porque ahí el tema es muy vasto. Es todo el libro de Fernando Chaig habla de esto. Y fijaos que el libro tiene 160 páginas. Todo el libro habla de lo que estamos diciendo nosotros en síntesis. Así que si hay alguna pregunta precisa, podemos ir ampliando algunos detalles, si parece bien.
¿No hay ninguna pregunta? Sí, me parece que hay una pregunta. Voy a ver por privado, me parece. No. No, parece ser que es Omaira, que el pastor José Antonio Ortiz, para los que no Sí. lo conocen, creo que usted fue pastor una temporada por la iglesia de Vendas. Me Sí. atrevo a recordarle. Estuvo usted Sí, por sí. Vendas como pastor. Yo me acuerdo de usted, hermano César. Sí, me acuerdo de usted mucho. Por eso digo, en primer lugar quería agradecerle, volverle a ver nuevamente. Bueno, demos todos gracias a Dios, de vernos y de contar con su dirección. Simplemente en relación, yo he tenido la oportunidad de leer todo el libro del doctor Fernando Chaña hace muchos años. Y realmente lo que me llama la atención es ese un paralelo que a lo mejor podría aclarar, ¿no? He escuchado a muchos hermanos, incluso de nuestra propia iglesia, que hablan de Apocalipsis 18, como lo que usted lo acaba de explicar y como le explica el doctor Fernando Chaña en cuanto a cómo el Espíritu Santo va a trabajar dentro de su pueblo. Muchos le llaman el mensaje del cuarto ángel. Ese es algo que he escuchado dentro de hermanos adventistas ese último día, y estoy hablando de que a veces se puede colar dentro de la doctrina. Quería que aclarara más ese punto. Perdone, no sé si he oído bien, porque ha habido un gangueo de la voz. Bueno, el mensaje del cuarto ángel sí, se escucha. ¿Se refiere al descenso del Espíritu Santo? Sí, como que si eso, la iglesia ya purificada por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia solamente habla del mensaje de 3 ángeles, no de 4. Esto es. Pero sin embargo, sí. Mi pregunta iba en esa línea. Sí, sí, ¿no? dígame. Mi pregunta iba en esa línea de que hubiera una aclaración concreta, que es bíblica, que el mensaje es del tercer ángel, pero que está llamada casualmente a recibir la unción del Espíritu Santo para poder culminar el último pregón, ¿no? Sí. Sí, hermano, usted en la pregunta ha dado la respuesta. Está claro. No hay un mensaje nuevo. Yo caso le digo, hay gente que dentro de nuestra propia iglesia se levanta con mensajes a veces nuevos, que a veces confunde a lo que... Muy bien. Le agradezco. Mire, déjeme decir antes una cosa. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel dijo claramente, tiene que ver con el nuevo pacto. Leo en Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí ya en el Antiguo Testamento se dice con claridad que para obedecer la ley de Dios necesitamos el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Eso se dice aquí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, yo quiero leer otro texto que está en perfecta armonía con el Antiguo Testamento. Un texto que, hermanos, reconozcámoslo. Como iglesia lo hemos creído de manera equivocada y lo hemos predicado así. Mirad lo que dice Hechos 5:32. Dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hay muchos hermanos que han creído, incluso hoy algunos piensan, que para recibir el Espíritu Santo hay que obedecer. Pues saben, si fuera así, nunca lo recibiríamos. Fíjense bien lo que dice el texto. Ezequiel lo ha dejado bien claro. Pero aquí dice, ha dado tiempo pasado a los que obedecen ahora. Es una referencia a Pentecostés. El Señor lo ha dado tiempo perfecto en el pasado a los que ahora obedecen. Y esto es así. Cuando el Señor nos guía, claro, obedeceremos más en la medida en que nosotros queramos hacerlo. Y el Señor nos va a alentar y a ayudar. Pero por sí solos no podemos. La Manaway tiene bastantes citas en las que dice que nosotros, afectados por la caída, tenemos la imposibilidad, no podemos obedecer fielmente la ley de Dios. Claro. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el mensaje de los 3 ángeles, conocemos el contenido. Apocalipsis 14, 6 al 12, conocemos los 3 mensajes, ¿de acuerdo? Es el último mensaje de amonestación para el mundo. No hay más. No hay ningún mensaje adicional o posterior. Entonces, ese cuarto ángel, es el Espíritu Santo, lo que hace es dar poder al mensaje de los 3 ángeles. No sé si me explico. ¿Se me oye bien?
¿Se me está oyendo bien? Sí, 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 sí. Vale. Entonces, el Espíritu Santo da poder al mensaje de los tres ángeles. Y ahora, permítanme una forma ilustrativa de decirlo. Los tres ángeles van volando por el medio. medio del cielo. ¿Es así? En un movimiento horizontal que va por sobre toda la tierra. Es un movimiento horizontal. Poderoso desciende del cielo en un movimiento vertical, del cielo a la tierra, y toda la tierra llena de su gloria, ¿de acuerdo? Da poder al mensaje del tercer ángel. Y entonces la intercesión de las dos trayectorias está formando una cruz. El mensaje de la cruz, la obra de Cristo en favor de la humanidad, adquiere su mayor relieve cuando el Espíritu Santo da poder al mensaje de la Iglesia, al nuestro, ¿de acuerdo? Cuando el Espíritu Santo da poder al mensaje, entonces es cuando realmente impacta. No sé si yo he respondido a... Que, hermano, usted en la pregunta lo ha dicho claramente, o sea, lo ha entendido muy bien. La pregunta era para hablar de ello, pero no hay un mensaje adicional. Es el mensaje que estamos predicando desde 1844, pero ahora con el poder de la lluvia tardía. Sí, Perdón, una no pregunta. lo... Sí, una pregunta en el sentido del libro que escribe Fernando Chay. Yo me imagino que él desarrolla los capítulos, pero no de una forma lineal, ¿no? O sea, él pone el sellamiento, lluvia tardía, pero no son así los acontecimientos necesariamente, ¿no? Si no hace una explicación, Sí, porque el él explica sellamiento por no va a ser partes. antes que la lluvia tardía, ni antes del zarandeo, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Sí, Yo entiendo que, sí, que la historia es lineal y nosotros no tenemos muy bien eso claro en el contexto lineal que se vayan a suceder estos acontecimientos. Pero me llama la atención esta situación de un tiempo de angustia previo y un tiempo de angustia como el que le conocemos como el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Si sí. pudiera ser tal vez un poquito, remarcar un poquito ese punto para que pueda quedar más claro la idea de un tiempo de angustia previo a nivel general y un tiempo de angustia de Jacob para los dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Hombre, evidentemente, el tiempo de angustia, como dirá Daniel en el capítulo 12, versículo 1, cual nunca antes ha sido, ese es mundial, por el calentamiento global. Esto que está pasando está afectando a personas e inclusive está viendo, y yo me he enterado de casos de personas no adventistas que han tenido que ir al psicólogo y al psiquiatra porque han tenido ataques de ansiedad por lo que está pasando, ¿de acuerdo? O sea, estamos viendo un tiempo muy especial que se irá incrementando. Claro, nosotros tenemos una ventaja, porque al conocer las causas, al estar preparados para todo esto que va a ocurrir, tenemos cierta ventaja. Pero evidentemente el tiempo de angustia previo afecta al mundo entero, pueblo adventista, pueblo no adventista. Es cierto que a nosotros nos va a afectar en la siguiente medida. Cuando se imponga la ley dominical, pues claro, la humanidad, la sociedad va a tratar de ridiculizarnos, de que tratamos de separarnos de una manera, pues diríamos, innecesaria y tal, y habrá cierta presión psicológica, emocional. Eso va a ocurrir. Pero claro, eso ocurrió siempre con el pueblo de Dios. Cuando tiene que hacer frente, sobre todo, no digamos, los primeros siglos, en la Edad Media, eso va a pasar. Pero el que sabe en quién ha creído, pues pensemos, por ejemplo, en Pablo y Silas, cuando están en la cárcel con los pies en el cepo a las 12 de la noche cantando himnos. Les han pegado con varas y están llenos de gozo, ¿de acuerdo? Entonces, el que se angustia después es el carcelero, ¿no? En Filipos. Bueno, entonces, nosotros hemos de tener bien clara la idea de que en medio de la angustia tenemos el gozo de ser guiados por el Señor. Y luego cuando entremos ya en el momento que llegan las plagas, sin duda nos daremos cuenta, creo yo, como la humanidad se dará cuenta de algo de lo que está pasando. Será cuando Satanás va a culpar ya al pueblo de Dios. Será cuando se imponga el decreto de muerte, ¿de acuerdo? Pero no nos va a afectar. La Managoy tiene el conflicto de los siglos, muchas citas
donde dice que la gente estará angustiada, pasándolo mal, y el pueblo de Dios pasará por en medio de ellos, sano y salvo. Lo dice el conflicto de los siglos. Lo tenemos que temer. Ahora, esa preocupación por la seguridad de la salvación, eso va a ser inevitable. Eso va a ser inevitable, ¿eh? Nosotros somos conscientes de que tenemos faltas que hemos confesado y algunas que habremos cometido en ese momento. Nos preguntaremos, Señor, ¿esto está perdonado? Eso nos va a afectar. Eso va a ser inevitable, ¿de acuerdo? Pero lo sabemos y nos tiene que ayudar a seguir adelante. Pensemos en una cosa. No es igual, pero el ejemplo nos sirve. Jesús en la cruz, cuando cargó con el pecado de la humanidad, Jesús se vio en un túnel negro sin salida. Y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De acuerdo? Jesús, por la fe, por su conocimiento de la palabra de Dios, sabía que iba a vencer, porque su victoria estaba anunciada. Pero lo sabía como hombre y por la fe. ¿De acuerdo? Sin embargo, la realidad le estaba diciendo que aquello pintaba muy mal. El Padre, sabemos que estaba a su lado por el deseado, ¿eh? Pero lo único que podía hacer es acompañarle, tenía que lograr la victoria él solo. Y luego ya vino la muerte y la resurrección. Pero Jesús pensaba que quizá no había salida. A nosotros nos puede pasar algo parecido, en otra medida inferior, naturalmente, a otra escala. Pero eso no se puede, no lo podremos evitar, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es sencillamente prepararnos, vivir en el día a día en armonía con la voluntad de Dios. Y confiemos también en el Señor. El Señor no va a dejar que caigamos para que el tiempo de gracia, el fin del tiempo de gracia nos coja fuera, ¿me explico? No, el Señor nos va a ayudar. A su pueblo fiel no le va a dejar. Nadie de nosotros dejaríamos a un amigo que esté en necesidad, ¿de acuerdo?, que perezca pudiéndolo salvar. El Señor nos va a ayudar, nos va a guiar. Y si queremos realmente vivir en armonía con su voluntad, Él va a hacer lo que esté a su alcance, para que esto sea así. Y el poder del Señor es grande. Está en nosotros ahora el que nos aferremos de acuerdo a su palabra, a sus promesas, y que confiemos en Él, sencillamente. No tenemos por qué temer más. Ahora, yo sé que llegará el momento en que nos vamos a sentir, si vivimos esa experiencia, nos vamos a sentir, pues quizá mal por un tiempo. Pero bendita experiencia si termina con Teal, o no es verdad. Yo no sé si he respondido, Miguel Fernando, pero es que es una experiencia que está todavía por venir. No la podemos describir con detalle. Grosso modo, nosotros nos podemos hacer una idea de cómo van a ser las cosas. Pero claro, no creo que tengamos que hacer como Jesús, que sudó grandes gotas de sangre en Getsemaní. De acuerdo, por la carga de pecado. Decía sobre todo porque ese es el temor de muchísimos hermanos, ¿no? El tiempo de angustia y de verdad, pues cuando nosotros lo enfocamos de un punto de vista espiritual, que es para la iglesia, al ver nuestra propia condición, pues esto también lo explica bastante bien Clifford Goldstein, ¿no? En el momento en que nosotros estamos pasando por esa situación. Pero sí, muchas gracias por la respuesta. No, por favor. Estaba buscando porque hay bastantes citas. Se pueden leer muchas. La hermana White habla claramente, ¿de acuerdo?, de que Dios va a proteger a su pueblo y que, mirad, dejadme que diga una cosa muy concreta. Yo le he escuchado a un colega que aprecio mucho, le he escuchado decir en televisión que la persecución o persecuciones que hubo en la época, perdonadme, con todo mi respeto, no es cierto, ni va a ser así. No hemos escuchado esa última parte, se ha cortado. O sea, la parte central perdón, de lo que ha dicho el colega no lo hemos escuchado, nos hemos quedado ahí. Sí, bueno, pues he escuchado decir que las persecuciones del siglo XVI, con los instrumentos de tortura con que se trató de dañar al pueblo de Dios, que todo eso se va a repetir de nuevo.
antes de la venida de Cristo. Y yo digo con todo mi respeto, perdón, eso no es cierto. La hermana Goy dice todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, ¿de acuerdo? No se produce, no sé, hombre, que alguien pueda morir en algún lugar, por favor, eso ha ocurrido en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pero esa persecución en la que se daña al pueblo de esa manera, no, porque además la hermana Goy dice exactamente lo contrario. Dios no permitirá que eso se repita, ¿de acuerdo? Dios no lo permitirá. ¿Por qué? Muy fácil. El tiempo de gracia ha concluido. Nadie más se va a salvar por el testimonio del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como Dios sabe que su pueblo, si fuera aprobado, afrontaría esas pruebas, Dios ya no las va a permitir. Y ese tipo de persecución, no va a tener lugar. Y cuando se intente en una noche dar el golpe definitivo contra el pueblo de Dios, lo que va a ocurrir es, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Lo que le ocurrió a Amán. Amán preparó una horca de 50 codos para Mardoqueo y fue a hablar con el rey de Persia para que le permitiera, sencillamente, pues apresar a Mardoqueo y ahorcarlo. Y aquella noche el rey había tenido, pues sencillamente, una mala noche y no había podido dormir. Pidió el libro de memorias del reino y encontró con que había tenido un atentado de 2 personas que quisieron atentar contra el rey, y un tal Mardoqueo había avisado y había librado al rey. Y entonces el rey preguntó, ¿qué se ha hecho con este? Pues no será recompensado. ¿Perdón? Sí, al ¿Perdón? igual que el tiempo de gracia un día terminará, nuestro tiempo de Zoom ha terminado también. Has terminado Entonces, ya. Vale. tenemos una reunión a las 7 con el Ministerio de la Mujer y yo le agradezco muchísimo, Pastor, su Muy bien. tiempo, su respuesta. Yo sé que hay muchos hermanos que tienen incógnitas, tal vez hoy no se han atrevido, pero no sé. A mí me gustaría, si les parece, bueno, aunque conversaremos internamente con los ancianos de las iglesias, pero sí me gustaría pues tenerle en otro momento, otra tarde que nos pudiera profundizar un poco, porque de verdad hay cosas que todavía pues me gustaría que pudieran quedar mucho más explicadas a los hermanos. Por motivos de tiempo tenemos que concluir esta tarde, pero de verdad le agradezco muchísimo porque nos ha orientado y son cosas de estas pues de no preocuparnos tanto con ese temor, sino estar enfocado en la alegría de reencontrarnos con el Señor y esa Muy bien. esperanza, Muy que es bien. la que nosotros estamos encargados de predicar. Ese es el evangelio de la esperanza, ¿no? Así es que muchas gracias No se merecen. por este tiempo No se y de verdad merecen. pues, nos Bien. gustaría contar en otro momento con su